Bien, aquí tenemos la diapositiva que ya había compartido. Es parte de una presentación sobre la filosofía teleológica de la historia. Ya hemos hablado sobre esto y hasta ahora ya han habido algunas presentaciones sobre esta filosofía. Se ve, ¿no es cierto? La concepción teleológica dice. Sí, está Sí súper. se ve. Ya, perfecto. Hasta ahora, considerando los autores que han expuesto, tenemos en primer lugar, bueno, la exposición ahora realizada por su compañera de Rousseau, pero también tenemos la de Herder, que se dio anteriormente, la de Tomás de Aquino. Los dos son filósofos teleológicos. La de Saint-Simon también nos ha mostrado que era más que teleológico utópico, pero con cierta característica que podría asumirse en cierto sentido teleológico. Y bueno, pero claro, corresponde mejor ubicarlo como utopista. Y Rousseau. Entonces, tenemos Rousseau, claramente teleológico, Herder, Santo Tomás de Aquino, y en alguna medida Saint-Simon, aunque es más recomendable considerarlo como autor utópico. De los autores que van a exponer, solamente estaría Francis Fukuyama, no habría más. Todos los demás son distópicos: Golding, Dick, Orwell, Asimov, Bull, y cíclicos el resto. Los cíclicos son Nietzsche, por ejemplo, Spengler, por ejemplo, y también Burkhardt. Entonces, para la segunda exposición de cada uno de ustedes, tenemos Nietzsche, Spengler y Burkhardt como autores cíclicos. Y lo que ha prevalecido en la primera exposición, hoy día terminamos la primera exposición con la exposición de Catherine, son los filósofos utópicos. Entre ellos, ya hemos visto Moro, Campanella, Saint-Simon hay que asumirlo como utópico, también Marcuse, también Bacon y esos serían todos. Faltarían los autores, bueno, Vico es también un autor cíclico. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos de los teleológicos 4, que se habrían expuesto 3, incluido Rousseau, y Fukuyama, que se va a exponer en la segunda serie de exposiciones. Pues tenemos 4 autores, incluido Fukuyama, que son teleológicos. De los autores cíclicos, solo se ha expuesto uno, que es Vico. Su compañero Ceballos expuso Vico, y se van a exponer 3 más, que son Nietzsche, Spengler y Burkhardt. En total 4 también. Como hubo 4 teleológicos, va a haber 4 cíclicos también. Y bueno, de los autores utópicos tenemos 5, que son Moro, Campanella, Saint-Simon, Marcuse y Bacon, que van a terminar de exponer sus compañeros del grupo 6 la próxima clase, que es Marcuse. Entonces tenemos 5 utópicos, 4 cíclicos, 4 teleológicos y 5 distópicos. De los distópicos hasta ahora no se ha expuesto ninguno, y se van a exponer en la segunda sección de las exposiciones o la segunda monografía. Bien, simplemente quería señalar eso para que tengan una idea de que en general, por azar, hay bastante equilibrio entre 4 y 5 autores que corresponden
a las cuatro tendencias de la filosofía de la historia, que es la teleológica, la utópica, la cíclica y la distópica. Y la próxima clase terminamos con la última exposición de la primera serie, que es la exposición sobre Herbert Marcuse. Entonces, con eso concluye la primera parte de las exposiciones, y la segunda comenzamos, como hemos acordado, el día 18, que es el día dentro de una semana, que además todos entregan sus trabajos especialmente por WhatsApp privado. Bueno, esas son las características de las exposiciones, y ahora yo voy siguiendo las diapositivas, continuar lo que había comenzado la anterior clase, haciendo, en una clase había referido estas diapositivas, haciendo referencia precisamente a Herder y a Tomás de Aquino. Sobre los otros autores va a haber ocasión de mencionar las características complementarias cuando ustedes hagan la segunda exposición. No se olviden que, por ejemplo, Catherine va a hablar de Burckhardt ya el 10 de junio, inicialmente habíamos fijado esa fecha, pero cuando hable de Burckhardt algo va a referir de Rousseau. Entonces ese momento también va a servir para recordar algunas ideas de Rousseau, y de acuerdo al tiempo que tenga disponible yo pueda ampliar también la concepción de Rousseau. La concepción de Rousseau es una concepción teleológica. Eso quiere decir que él considera que hay un telos, ¿no? Un final, o lo que se llama también la omega de la historia, que con el curso le estoy señalando, la omega como la situación final de la historia en la que a la que se encaminaría la situación actual, y que daría lugar a que indefectiblemente se realice ese final. ¿Cuáles son las características del telos según Rousseau, del telos de la historia, lo que se va a realizar? Como ha expuesto Catherine, Rousseau pertenece a la etapa ilustrada de desarrollo de la filosofía, y por lo tanto él tiene una extraordinaria confianza en el poder de la razón. Es decir, la razón finalmente va a prevalecer en la historia. ¿Qué significa que prevalezca la razón en la historia? Que el mundo va a ser, las sociedades y obviamente el conjunto de la humanidad va a llegar a una situación inmejorable y permanente. Es decir, puede mejorar en algunos aspectos, pero lo estructural ya va a estar dado. ¿Y en qué consiste lo estructural? En los principios de la Ilustración. Es decir, aunque él no haya visto, haya muerto algunos años antes, creo que son 11 años que murió antes de la Revolución Francesa, él esbozó los fundamentos de una relación política, de una estructura social en la que la participación política sea fundamental, y en la que prevalezcan los principios que después la propia Revolución Francesa enarboló, ¿no? Particularmente la fraternidad, la igualdad y ante todo la libertad. Entonces, como expuso su compañera, Rousseau anticipa lo que después se ha llamado la democracia directa como la mejor forma de democracia, y de alguna manera él señala que el destino de la historia
está dado en función de la realización de estos principios de participación, de democracia, de libertad, de igualdad. Es decir, la concepción absolutista que establece que Dios ha creado una diferencia natural y los reyes y los nobles tienen una naturaleza superior a los vasallos, es evidentemente rechazada por la Ilustración francesa y también por Rousseau. Es decir, lo que debe prevalecer no es la voluntad del soberano, sino del soberano entendido como el rey, sino las determinaciones del pueblo soberano, que es totalmente diferente. El pueblo es soberano. El pueblo, a través de los mecanismos adecuados, y el mejor mecanismo es la participación directa en instituciones que canalicen los deseos, opiniones y voluntad de la mayoría del pueblo, es el pueblo el que en definitiva tiene la fuerza para determinar lo que se debe hacer. Y en ese sentido, lo que se debe hacer es expresión de la voluntad soberana del pueblo. Y ese es el final de la historia. El final de la historia no es que aparezca un nuevo rey, no es que aparezca un tirano, mucho menos, sino que haya una organización política adecuada para que el pueblo soberanamente establezca las decisiones que haya que tomar en cualquier situación, y eso tiene absoluta legitimidad y debe darse la relación de los que gobiernan con el pueblo, estableciéndose siempre la primacía de la voluntad popular. Entonces, está claro que el telos de la humanidad es la igualdad, es la libertad, y es también una relación fraterna en esta organización política. Rousseau, en ese libro comentado por su compañera, en el libro, en realidad ese discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, de 1750, me parece, establece que al principio de la humanidad prevalecía lo que se llama el buen salvaje. También ha habido una exposición de su compañera al respecto. ¿En qué consiste este principio, este alfa de la historia? En que había fraternidad, había solidaridad, y el hombre se conducía en relación con los demás de una manera fraterna, constructiva y socialmente encomiable, es decir, para beneficio de la sociedad. Sin embargo, habría un momento en el que esa situación se habría roto, produciéndose la diferencia, la desigualdad. Y eso fue motivado, de acuerdo a esta conferencia, fue motivado por el egoísmo y el deseo codicioso de alguno que tenía una situación de fuerza, posiblemente era parte de quienes tenían las armas, de quienes tenían mayor fuerza, de decir esto es mío. Así, una célebre frase de Rousseau es la que señala con la propiedad privada surgió la desigualdad entre los hombres. Es decir, el origen de la desigualdad era esa fue la pregunta de la Academia de Dijon. Con esa pregunta, Rousseau se orienta y esboza la respuesta que el origen de la
desigualdad entre los hombres, que la causa de la desigualdad entre los hombres fue la propiedad privada. Y él asume que antes, en el alfa de la historia, no había propiedad privada. Él asume que en el alfa de la historia había fraternidad, había el interés colectivo como prevaleciente, y eso es lo que se representa con el buen salvaje. Y desde que algunos se apropiaron de lo que antes era colectivo, es decir, se apropiaron de lo que, por ejemplo, en primer lugar, la tierra, pero también lo relacionado con el territorio, ¿no? Por ejemplo, las aguas del río, un bosque, o también el acceso al mar, etcétera. En la medida que hubo progresivamente apropiación privada de esos bienes que eran anteriormente de propiedad colectiva, de uso colectivo, sin distinción de yo soy el dueño y me tienen que dar algún beneficio, por ejemplo, un alquiler, si quieren usar mi tierra, etcétera, o trabajar en mis tierras, etcétera. Antes de eso habría fraternidad, habría solidaridad y habría el interés colectivo de precautelar a la comunidad. Bien, eso habría variado con el surgimiento del egoísmo de alguno, de la avaricia de otros, que siendo fuertes, que teniendo algunas armas, que siendo los que imponen su voluntad, terminaron apropiándose de manera totalmente arbitraria y abusiva de lo que antes era producto de propiedad, mejor dicho, propiedad colectiva, que permitía una producción colectiva también. Es decir, como la tierra era de todos, por ejemplo, se la cultivaba y lo que se cosechaba también era de todos. Entonces, no había lugar a que aparezcan ricos, aparezcan pobres, aparezca gente que tenga que trabajar para otros, y menos esclavos. Entonces, en la forma como se representa la historia, Rousseau, hay esta suposición de una etapa inicial del buen salvaje repleta, por decir así, de relaciones amorosas, de relaciones solidarias, una visión, como es también su propia filosofía, muy, muy romántica. Hoy día se sabe, estimados estudiantes, que esa idea del buen salvaje es incorrecta. Naturalmente hubo un momento en que no existía propiedad privada, por ejemplo, en la gen o en el clan, y que algunos grupos humanos necesitaban cooperar entre sí para responder a las necesidades, a los peligros y a la situación en la que se encontraban. Por ejemplo, siendo presas de los depredadores. Tenían que aunar esfuerzos para defenderse de los depredadores y también para cazar. No podían cazar individualmente. Entonces había sin duda relaciones de cooperación. Pero de ahí suponer que el mundo era un contexto de preeminencia de la solidaridad, de la igualdad, de la comprensión y apoyo mutuo, es bastante romántico. Si bien ha habido, por lo que se sabe y lo que se deduce con las más recientes, exploraciones y descubrimientos de los primeros hombres, no solamente de los homínidos, sino también del Cro-Magnon, es decir, del Homo sapiens sapiens. Lo que se sabe es que también había conflictos, y conflictos bastante intensos, brutales, descarnados, que promovían el exterminio del enemigo. Es decir, había lucha entre tribus, por ejemplo,
y como medio también de subsistencia. Entonces, la idea del buen salvaje como alfa de la historia y que habría cambiado con la propiedad privada, bueno, se puede aceptar que la propiedad privada, que evidentemente hubo un momento en la historia en que surgió y dio lugar a mayores diferencias, se puede interpretar como una causa que dio lugar a las diferencias, pero también hubo diferencias antes. Y el mundo no era como lo pintó, se representó, se imaginó Rousseau, que consistía en un mundo de solidaridad, de igualdad en el tiempo del buen salvaje. No, había también rencillas, dominio, rechazos, invasiones, defensas, relaciones violentas entre las tribus, los clanes y también en el interior de estos, ¿no? De las tribus y los clanes, donde aunque no haya propiedad privada, había también rencillas y intentos de afirmar el poder de unos sobre los otros. Entonces, esta representación idílica del principio de la civilización, caracterizada por el buen salvaje, con estas implicaciones del pensamiento de Rousseau, es una representación errada que la actual paleontología muestra como tal. Es decir, había también feos y grandes enfrentamientos humanos, incluso antes de la propiedad privada. Por ejemplo, simplemente para precautelar la pertenencia de las mujeres a un clan, o para, bueno, establecer el asentamiento de una comunidad que no tenga propiedad privada en la comunidad, pero como comunidad se enfrentaba a otra comunidad, a otro clan, a otra gente. Entonces, la representación de Rousseau es fruto de su imaginación, aunque es valiosa su conceptualización de que la propiedad privada habría acentuado la diferencia de las clases sociales, dando también lugar a una clara constitución de clases sociales, las poseedoras y las no poseedoras, es decir, las que tienen poder porque también tienen la riqueza y la posesión, y las que no. Y bueno, también eso está vinculado a lo que posteriormente sucedió, por ejemplo, la primacía del patriarcado en contra del matriarcado, que era más propio de la etapa de convivencia comunitaria. Es decir, la convivencia comunitaria sin propiedad privada sí se puede aceptar, pero no con las características tan maniqueas de Rousseau respecto del buen salvaje. Es decir, ha habido sin duda un momento en que la propiedad privada todavía no se había realizado, materializado en el interior de la comunidad, y prevalecía el matriarcado, prevalecía relaciones más horizontales, prevalecía actividades dirigidas por la comunidad para su propia consolidación y para su propia defensa, sin las, digamos, los extremos a los que llega Rousseau respecto del buen salvaje, la igualdad, la fraternidad, etcétera. Y también es valioso que, relacionado con la propiedad privada, se haya dado el surgimiento de las clases sociales, el imperio del patriarcado, el detrimento del matriarcado, y después, naturalmente, las instituciones políticas que precautelaban los beneficios y la superioridad de ciertos grupos que, siendo poseedores, deteniendo las armas, constituyeron el Estado para la formación de sus propios intereses, es decir, para la consolidación y para la defensa de sus propios intereses, generando que los estados tengan un compromiso especialmente con las clases poderosas y pudientes. Esta además es la concepción marxista que valoraba en la concepción de Rousseau en lo concerniente a la propiedad privada. Entonces se entiende que para Rousseau, que en un momento dado de desigualdad ya extrema, por ejemplo, en la época de la Francia
del siglo XVIII, también de Inglaterra, incluso siglos antes, haya prevalecido las diferencias, la desigualdad y el dominio de las clases poseedoras y pudientes sobre las clases desposeídas, y que eso estaba fortalecido por una relación política noble, de la nobleza, por una relación política de dominio del soberano, del rey, de su linaje, por el dominio de algunos que se consideraban de sangre azul y por lo tanto de una naturaleza superior a los gobernados. Contra esa concepción absolutista todavía existente en el siglo XVIII es que Rousseau piensa que va a haber efectivamente un cambio sustantivo que lleve a la humanidad a recuperar, aunque en un sentido no como de regreso, porque sería en ese caso su concepción cíclica, sino en un sentido de realización plena, se realice efectivamente la sociedad democrática, participativa, igualitaria, sin reyes, sin nobles y con preeminencia de la voluntad soberana del pueblo. Y en ese sentido, ese es el telos de su concepción, que él desarrolla con argumentos políticos bastante bien logrados, pero que eso hay que completar con el discurso sobre el origen y la desigualdad de los hombres, que es a mediados del siglo XVIII y que le mereció ganar este concurso de la Academia de Dijon. Bien, entonces de esa manera está claramente comprendido que el pensamiento ilustrado de Rousseau, que además apuesta por la razón y que ve que va a realizarse una forma de organización social y política basada en la igualdad de los hombres, sin preeminencias, ni nadie que se proclame superior a los demás, con participación directa en las instancias de decisión, como puede ser una asamblea general, y con preeminencia de la voz y la voluntad soberana del pueblo, esas características que él señala y que se complementan con otras, como la separación de poderes establecida por Montesquieu en el mismo contexto de del siglo XVIII, son evidentemente características que hacen a una concepción teleológica ilustrada con preeminencia de la democracia y los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Aunque eso se ha proclamado en el contexto de la insurrección popular de la Revolución de 1789 en Francia, sin duda estos autores, que incluso murieron antes, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, son quienes han fundado esta concepción teleológica de alcanzar este telos a partir de una visión del principio de la historia que se habría deteriorado. En el caso de Rousseau se hace referencia al deterioro de la idea que él se imagina del buen salvaje. Bueno, gracias, hemos llegado ya a la hora. Si alguien tiene algún comentario o pregunta rápidamente, tienen la palabra.